Bueno, continuamos con la clase de hoy jueves, aunque cambiamos de tema. Vamos ahora a hablar de la novela picaresca. Vamos a tirar de ese hilo, ¿vale? Nos vamos a salir de la época del Renacimiento, ya la dejamos, ya la hemos estudiado completa, con la poesía, el teatro, y el teatro menos, ¿no? La Celestina y la prosa del Renacimiento. Y vamos a ir pasando hacia el periodo siguiente, que es el barroco. Ya sabéis que no hay una transición brusca entre un periodo y otro, aunque sí que hay diferencias literarias constatables entre periodos. Vamos a utilizar entonces el hilo conductor de un género que es la novela picaresca. Un pequeño paréntesis para recordar: hasta ahora hemos sido testigos parciales, ¿no? Pero hemos hablado en varios momentos de la evolución de un género, que es la literatura pastoril. Hemos visto, bueno, eso solo por referencias, ¿no? Pero hemos visto cómo partía de Teócrito y de Virgilio en la antigüedad greco-latina, griega Teócrito y latina Virgilio. Hemos visto, eso sí que lo hemos leído. Hemos leído a Garcilaso de la Vega, que se convertirá en la gran referencia de la poesía pastoril en castellano. Y hemos añadido hoy la novela pastoril con San Názaro en Italia, con Jorge de Montemayor en los 7 libros de la Diana en España, y sobre todo la referencia de la Galatea de Miguel de Cervantes. Y hemos visto cómo ese género literario va transformándose, pero mantiene unas líneas definitorias básicas, ¿no? En todos ellos hay pastores, poetas, que en un locus amenus cantan sus desventuras amorosas. Digamos que ese es el eje vertebrador de todo ese género. Y bueno, hemos visto que resulta interesante, aunque el género no sea de lo más atractivo del mundo, pero sí resulta interesante cómo el hecho, o sea, cómo influye sobre la manera de escribir de los autores el hecho de saberse dentro de una tradición genérica determinada. El hecho de saber que ellos están escribiendo un poema pastoril o una novela pastoril influye sobre su manera de escribir. Saben que debe haber pastores poetas, que deben lamentar, y eso influye sobre su manera de escribir. Estamos en un paréntesis. Lo que vamos a aprender de útil para nosotros, de práctico, ¿no? Digamos, para nosotros en el estudio de estas relaciones genéricas, de cómo unos textos se relacionan con otros a través de este concepto del género literario, lo que vamos a aprender es a cómo aprovechar los textos escritos por otros para mejorar nuestros propios escritos. Vale. Cierro ese paréntesis sobre la novela pastoril y los géneros y abro otro paréntesis que lo cierro muy rápido. ¿Qué es un género literario? Un género literario es está constituido por un conjunto de obras que comparten algunas características vertebradoras, algunas características principales. ¿Qué importancia tiene eso para nosotros desde el punto de vista del historia literario? Pues alguna, porque nos permite poner en cajoncitos las obras y estudiarlas de alguna manera. Bueno, eso nos da un poco igual, es sencillo de entender. Bien. ¿Qué es importante para nosotros a la hora de escribir? Es importante saber en qué género literario nos sitúa nuestro lector
Y los géneros literarios no los vamos a concebir como una cosa cerrada. Ah, pues hay 3, hay 5. Los vamos a concebir como algo abierto, con la definición con la que he arrancado. Un conjunto de obras que comparten características. ¿Qué sucede? Que cuando un lector se enfrenta a una obra, habitualmente la sitúa dentro de un género literario o de un género de un conjunto de textos, de un género textual, no tiene por qué ser literario. Digamos que si yo recibo, puse el ejemplo el otro día, yo recibo un currículum, yo tengo unas expectativas, yo los sitúo dentro de un género, yo pienso que ese texto, bueno, pongo otro ejemplo, yo recibo a ver qué puede ser, una reseña sobre una película, ¿vale? Yo recibo una reseña sobre una película y yo tengo unas expectativas como lector sobre esa reseña. Yo espero que sea relativamente breve, que exprese la opinión de la persona que escribe sobre esa obra y incluso puedo esperar que tenga un cierto tono irónico, de lo que relacionamos con crítica, ¿no? Incluso sarcástico, ese tono, espero. Vale, ¿qué es lo que sucede? Y este es un peligro muy grande que puede hacer fracasar nuestros escritos. ¿Qué sucede pensando si una obra a la que os enfrentáis no cumple con vuestras expectativas genéricas? Es decir, yo me he metido en una película o me he puesto a leer ese artículo de y lo encasillo, ¿no? Ese texto al que me enfrento, yo espero que sea una crítica sobre una película. Si yo me enfrento a ese texto y en lugar de e incumple mis expectativas genéricas, pues si yo me estoy enfrentando a una crítica de una película, pues espero que sea breve, un poquito graciosa y que me exprese la opinión del autor sobre esa película. Si en lugar de eso me encuentro un estudio muy sesudo, aunque sea breve, ¿no? Un estudio muy sesudo sobre esa película, mi texto con mucha probabilidad habrá fracasado. Será rechazado por el lector y en esa medida habrá fracasado. Si yo y esto se traslada a cualquier caso, ¿no? Una monografía, un trabajo de investigación de bachillerato internacional. El lector, el profesor que corrige, tiene unas expectativas genéricas relacionadas con el género del texto sobre ese tipo de trabajo. No, yo es que si leo una monografía espero que, y hay una serie de características de ese texto que espero de ese género, perdón, que espero que estén presentes en el texto concreto que estoy leyendo. Y si no lo están, si rompe mis expectativas, probablemente ese escrito fracasará. De pronto se vuelve muy importante ser consciente del género que estoy escribiendo, o más todavía, relacionado con esto, pero más todavía, de las expectativas de mi lector. ¿Qué está esperando mi lector de este texto que yo estoy escribiendo? No puedo entrar en la cabeza del lector, de manera que mi herramienta para acertar con las expectativas del lector es el estudio del género. ¿Y eso cómo se estudia? A través de cotejar, leer, revisar textos anteriores a lo que yo he escrito
que tengan esa misma funcionalidad. Más sencillo, un ejemplo más práctico, ya cierro este paréntesis que va siendo ya muy largo. Si a mí me piden informe, que me lo han pedido hace unos días, informe de las actuaciones que están teniendo lugar en el centro con motivo de la suspensión temporal de las actividades lectivas presenciales. Y bueno, yo puedo informar, podría, ¿no? Informar de eso, ¿no? De muchas maneras. Podría utilizar una primera persona narrativa, ¿no? Podría decir, el día que me enteré de que se iban a suspender las clases, podría utilizar eso, ese recurso narrativo. Podría utilizar, qué sé yo, podría utilizar hasta un recurso de líneas narrativas paralelas. Mientras en jefatura estaban preparando esto, en el departamento de lengua podría utilizar un recurso narrativo como ese. Ambas formas de narrar lo sucedido cumplen la función de informar de qué actividades se han previsto para, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué problema tiene eso? Que ese tipo de informe que rompe las expectativas del lector sobre el género de texto que espera recibir. La inspección educativa no espera recibir un relato en primera persona, aunque les iría mejor porque sería más entretenido. Espera recibir un formato de informe determinado. Como yo no sabía exactamente qué formato esperaban, ¿qué es lo que hago? Reviso textos que a mi entender son parecidos y busco otros informes, los leo y saco esta es la clave, ¿no? Extraigo lo que a mi entender son las características esenciales del género informe de inspección. Y entonces digo, no, es que el informe de inspección se narra en una tercera persona impersonal y suele estar dividido en apartados y tal. Entonces, yo de la lectura, de la revisión de los textos que entiendo que pertenecen al género que me están pidiendo, extraigo unas características y escribo con arreglo a estas características. A eso nos dedicamos en esta asignatura. Nos dedicamos a ser capaces de interpretar textos, extraer características y luego a partir de esas características que he extraído, en algunos casos, porque cuando es la novela pastoril no, pero en fin, a partir de esas características del texto que he extraído, yo soy capaz de escribir mi propio texto, de producir. Bueno, voy a cerrar este paréntesis que ha sido demasiado largo. Pero es una de las claves del asunto. Todo esto que hacemos de extraer características de los textos tiene sentido porque los convierte, el análisis de esos textos los convierte en algo práctico para nuestra... aparte de ayudarnos a disfrutar de ellos, los convierte en algo práctico. Si yo os traigo las características que hacen eficaz el Lazarillo de Tormes, yo seré capaz de escribir un relato que se aproxime a esa fuerza que tiene el Lazarillo de Tormes. Retomo. A ver, aquí no. Aquí. Fijaos el recorrido enorme que tiene. Bueno, y aquí solo hay algunos, el recorrido enorme que tiene el Lazarillo de Tormes, el género. Digamos que lo que tiene de especial el Lazarillo de Tormes es que verdaderamente inaugura un género, y esto es rarísimo en la historia de la literatura, sucede muy pocas veces. Hay algunas obras anteriores que comparten algún rasgo característico de la literatura picaresca, como puede ser El asno de oro, una
novela de la antigüedad latina. Apuleyo es el autor enormemente peculiar, que es un... El personaje principal se transforma en asno y va siendo testigo de distintas aventuras a partir de ahí, ¿no? Pero bueno, que se puede encontrar un precedente en alguna obra literaria anterior, pero lo cierto es que así tiene un núcleo de características muy potente el Lazarillo, que se repite en obras posteriores y que no está esencialmente en obras anteriores. Y eso es muy raro, ¿no? Eso sucede pocas veces que se inaugure un género tan potente. Fijaos, digo que aquí solo hay algunas, y es verdad, solo hay algunas. ¿Qué características? Estas son obras que se consideran que están dentro de la novela picaresca en la literatura española, solo algunas, insisto, y también en literatura extranjera. Vamos a ver qué características son las que se convierten en nucleares, en esenciales, dentro de ese género que inaugura la novela picaresca. Pues aquí no está, la primera en la frente, tendréis que añadirla. Es una narración, bueno, claro, porque aquí no habla de características de la obra, sino características del pícaro en concreto, ¿no? Aquí sustituiríamos por características de la novela picaresca. Y la primera característica que introduciríamos ahí sería que es una falsa autobiografía, escrita por lo tanto en primera persona, por un protagonista que tiene estas características, parte de una situación de deshonra y sus padres suelen ser delincuentes. Esto de la familia de judeoconversos lo quitaría, porque eso al fin y al cabo en la época era una situación de deshonra en concreto, pero esa característica yo diría que está metida dentro de esta. Entonces, características de la literatura de la novela picaresca: falsa autobiografía, parte de una situación de deshonra, sirve a diferentes amos de los que va aprendiendo, efectivamente, cuenta con su astucia para sobrevivir en un mundo hostil, correcto, y bueno, aunque con el tiempo va ascendiendo, al final siempre cae, pues bueno, pues más o menos, ¿no? Pero la esencia la tenemos. Narración en primera persona, alguien de fuera de la sociedad, digamos que de tan apartado que está de la sociedad, casi podemos decir que está fuera de la sociedad, que sirve a distintos amos y que va aprendiendo. Esa estructura esencial se encuentra en todas estas obras. Para hoy pensaba haber leído un fragmentito que está ahí colgado, lo voy a quitar de la página web, pero bueno, lo haremos el lunes o el miércoles. Y vamos a leer dos fragmentitos, uno del Guzmán de Alfarache y otro de la vida del Buscón. A ver, pues casi que ya se me acaba el tiempo por hoy. Venga, termino nada más con esto. Entonces tenemos, quiero decir, con la relación, esta relación no os la voy a pasar porque no es de interés, simplemente es para que bueno, os la puedo colgar, pero que no os sintáis obligados a conocerla, porque no es tan relevante, ¿no? Era simplemente para mostraros que es un género literario enormemente productivo y que todavía lo sigue siendo. Con esas características esenciales que he dicho: narración en primera persona, protagonista de bajo estrato social, que narra o justifica sus andanzas, sirve a una sucesión de amos de los que va aprendiendo, ¿vale? Sobre esa base, exactamente sobre esa base, funciona el Guzmán de Alfarache, que añade, para que veáis luego las variaciones, ¿no? Voy muy rápido, eso, y solo sobre algunas. El Guzmán de Alfarache añade un tono de sermón, bueno, tono no, incluye sermones enteros, ¿no? Se convierte en algo muy doctrinal, muy didáctico. En el Buscón de Quevedo, bueno, es Mateo Alemán, el autor del Guzmán de Alfarache. Quevedo
introduce un factor que tiene que ver con uno de los rasgos esenciales de su obra literaria, que está ya situada en el barroco, y es los juegos de palabras que ocupan gran parte de la obra. Ya la estructura narrativa, en el caso de Quevedo, tiene menos importancia, tiene más importancia el concepto, el juego de palabras, ¿no? Vale. Luego tenemos, me salto alguno, la hija de Celestina, que a pesar de la referencia a Celestina, que nos puede engañar un poco, en realidad tiene un vínculo muy claro con el género de la novela picaresca, porque es una mujer, en este caso, de bajo estrato social, que sufre una sucesión de aventuras. Como curiosidad, no lo tengo incluido aquí, bueno, es igual. Bueno, da un poco igual. Hay dos segundas partes del Lazarillo. Aquí solo tenéis en la lista la segunda. Hay una segunda parte del Lazarillo anterior a esta, anterior a 1620, que es anónima y que, para que os hagáis idea, entre otras, no se sitúa. Claro, por eso no la he incluido aquí. Está bien. Como curiosidad, entonces, hay una primera segunda parte del Lazarillo que no está incluida aquí porque no es una novela picaresca, porque para que os hagáis idea, hay una parte de la novela en que el Lazarillo está transformado en un atún. Se sitúa dentro de un género literario que no hemos visto porque no tiene importancia a la literatura española, y nos limitamos a la literatura española, que sería la novela de transformaciones, un género fantástico que no tiene importancia en la literatura española. Bueno, ya hay una segunda parte del Lazarillo, que esta sí que está recogida aquí, que es esta, la segunda parte de la vida del Lazarillo de Tormes, que fijaos qué coletilla tan interesante en el título, ¿no? Sacada de las crónicas antiguas de Toledo. Fijaos, esa técnica del manuscrito encontrado, esa que recuerdo, hemos mencionado realmente en el libro del Caballero Cifar, nos hemos encontrado en la Celestina, bueno, nos encontramos ahora en la segunda parte de la vida del Lazarillo de Tormes, y nos vamos a encontrar de manera muy singular y muy elaborada en el Quijote. También es interesante este título. La novela es otra novela de picarescas más, además es de las más canónicas, ¿no? De las más típicas, digamos. Nos interesa esta novela por ese subtítulo, ¿no? Mozo de muchos amos, ¿no? Que nos enuncia una de las características del género en el propio título. La vida de hechos de Esther María González, una novela anónima que cumple con los parámetros del género de una manera muy clara. Fijaos, compuesto por él mismo. Hay ahí dentro del Quijote hay un personaje que es un ladrón, que dice que va a escribir su propia novela picaresca, ¿no? Vale. Esto dentro de la literatura española, que nos lleva hasta el siglo XX. Cela escribe esas nuevas andanzas y desventuras de Lázaro de Tormes, que bueno, que tienen un interés, pues fíjate que bien, que me viene que me meto en el siglo XX, ¿no? Con el género. Quiero decir que esto es una mera curiosidad, pero tiene importancia el género literario en otra obra de Camilo José Cela, que no tiene una referencia explícita al Lazarillo, y por eso no la he puesto aquí, que es La familia de Pascual Duarte. La familia de Pascual Duarte comparte muchas características del género de la novela picaresca. Bueno, eso lo veremos el año que viene. Y en la literatura extranjera, bueno, lo que más no... las novelas que más se pueden relacionar con la literatura, con la novela picaresca,
es esta, Moll Flanders, de Defoe, que narra la visión de una mujer prácticamente apartada de la sociedad y tiene esa visión crítica de la sociedad. También podríamos situar ahí Oliver Twist en la literatura inglesa o en la literatura norteamericana Las aventuras de Huckleberry Finn. Y dentro de la literatura alemana del siglo XX, en un cierto paralelismo con Cela, además los dos son ganadores del Nobel, hay una novela que se sitúa dentro de esta tradición. Eh, cuando cuando un género literario tiene una tradición tan larga, se producen, es decir, la referencia no siempre está en la obra que lo inicia. Aquí o el Asno de Oro de Apuleyo, sino que hay obras que se convierten en referencia. Por ejemplo, para la literatura inglesa, Moll Flanders se convierte en una referencia, y digamos que autores posteriores de la literatura inglesa no están tanto imitando el Lazarillo de Tormes, aunque puedan conocerlo porque es una novela de muy amplia difusión, sino que están tomando como referencia Moll Flanders. Y lo mismo sucede con Simplicísimos, que se convierte en referencia en la literatura alemana, y desde luego Oliver Twist, ya estamos en el 19, Oliver Twist para la literatura anglosajona posterior, pues se convierte en referencia de unas características genéricas que, a pesar de los pesares, sí que uno encuentra una espina dorsal, una vertebración y una conciencia de estar dentro de un género en muchos de los autores de estas obras. Bueno, pues tengo que dejarlo aquí. Mañana vamos con Romeo y Julieta, y retomo la novela picaresca y nos introducimos ya en el Siglo de Oro. Será seguramente el miércoles o el jueves. Venga, hasta luego.